comenzar este acto de hoy, este acto de presentación del proyecto de paridad de género para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Impulsor de esta ley, de este proyecto de ley, diputado Javier Gentilini. Este no es el único proyecto, es uno de los que se van a poner en discusión. Está ya presentado, entendemos, por Secretaría el proyecto de la diputada Tieso del Frente para la Victoria y por los trascendidos que tenemos en distintos medios, creo que fue el día lunes y martes. En el Ejecutivo porteño existiría la disposición y la voluntad también para avanzar en este sentido. Lo cual nos permite ser optimistas, porque por ahí, en una presentación de estas características y teniendo en cuenta las experiencias del pasado, uno podía llegar a pensar que no iba a pasar quizás de la presentación, digamos, del acto simbólico. Por X razones, por X razones, pero algunas de las cuales las vamos a tomar ahora, pareciera que el Ejecutivo porteño, digamos, va a avanzar en este sentido, lo cual daría ciertas garantías de concreción en el recinto por la composición que el recinto tiene en la legislatura porteña. Digamos, el bloque oficialista tiene cuasi mayoría, y al contar con distintos bloques que ya se han ido manifestando a favor de este espíritu, se supone que esta vez sí, esta iniciativa vería la luz y se concretaría exitosamente. Lo cual no solamente habla del ámbito local, porque si el Ejecutivo porteño lo lleva adelante en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se supone que consecuentemente también lo tendría que estar impulsando a nivel nacional, y en ese sentido, si bien por ahí se puede hablar quizá de una mayor fragmentación desde el punto de vista de la composición de las cámaras, fragmentación digo desde el punto de vista político-partidario, sí hay quizás una voluntad más expandida en el sentido de avanzar. Así que yo creo que muy probablemente no solamente exista la ley de paridad en la Ciudad de Buenos Aires, con su correspondiente traducción en el Código Electoral que debe tener la Ciudad de Buenos Aires, sino también a nivel nacional. Me parece que claramente los vientos van para ese lado. Y decía que hay algunas de las razones X, que por ahí han motivado esto por parte del Ejecutivo, que tienen que ver con la visibilidad que ha aumentado con respecto a la problemática de género. Y ha aumentado, lamentablemente, por el hecho trágico de las muertes de mujeres producto de la violencia de género. Las marchas de Ni Una Menos, la de este año y la del año pasado, lo suficientemente multitudinarias y atrapadoras, digamos, de la opinión pública, pusieron, me parece que sí por primera vez, en el nivel de visibilidad que hace falta esta problemática. Y ahí sí creo que hay algunas de las causas o circunstancias que hacen a que hoy exista más voluntad política que en el pasado para avanzar en la igualación de la mujer con el hombre en todos los planos, como dije, lamentablemente apalancada por el tema de la violencia de género. Y yo no me voy a correr de eso. Yo ya he reconocido en anteriores oportunidades donde me tocó compartir la palabra con respecto a esto, yo soy un iniciado en este tema. Yo no vengo levantando estas banderas desde hace años y no tengo ningún problema en reconocerlo, porque justamente el marco cultural en el cual nos hemos socializado, desde siempre, y los que somos más grandes, peor, nos han legitimado una serie de vectores desde el punto de vista ideológico, desde lo cosmovisional, desde lo simbólico, que claramente ha naturalizado la desigualdad entre el hombre y la mujer en perjuicio de la mujer. Yo acá tengo que agradecer fundamentalmente al Frente Renovador. Cuando yo me incorporo al Frente Renovador a principios del año pasado,
hago, si se quiere, un proceso de aprendizaje rápido. Es más, en algún momento... Intensivo. Rodeado casi. Compulsivo, digamos. Claro. No, para nada. No porque hemos discutido el tema. Yo quiero, no sé, cada vez que nos poníamos a discutir al respecto del tema del 50 y 50, yo traía la experiencia del 2011 de la integración de las listas de comuneros, que había sido muy, muy problemática, porque la intercalación, está bien que la cuestión de comuneros con 7 solo candidatos restringidos a la comuna en la Ciudad de Buenos Aires, dificultaba mucho más, no es lo mismo que tener una lista, digamos, de todo el distrito. Entonces, en algunos casos nos vimos imposibilitados de cubrir todos los casilleros porque no había concretamente uno y una. Entonces, había cuestiones de carácter, ¿en serio? Increíblemente. No quiere que le está por embarrar. Vos seguí con lo que te lo está por embarrar. ¿Vieron que es compulsivo, en serio? No, decía esto para marcar un poco también cómo se da, en el marco de qué se da ese proceso. Hay una cuestión de carácter cultural hiperarraigada que obviamente uno lleva y arrastra cotidianamente, y eso tiene que ver con todos los planos, no solamente con lo político. Los que nos dedicamos a la política, y por ahí tenemos algún nivel de participación en lo político institucional, mucho peor en el sentido de cómo se disputan los espacios políticos. Y ahí es claro que siempre se aduce esto como argumento, no, pero la cantidad de mujeres que participa es menor que la cantidad de hombres, y que por lo tanto eso es un problema, digo algunos de los argumentos, es un problema que esto se pueda concretar en términos de legitimidad desde el punto de vista universal, punto de vista político. Y yo creo que acá estamos frente a una cuestión que la vamos a poder resolver y donde claramente va a haber la suficiente cantidad de compañeras, candidatas para cubrir todas las candidaturas de las cuales se esté hablando, sin ningún tipo de problema. Lo que sí es verdad que tanto en el plano político como en el plano económico como en el plano laboral, independientemente de las formalidades, de las normativas que existen, la desigualdad sigue existiendo. Y desde ya también en el ámbito doméstico. Porque si bien la mujer se incorpora masivamente al mercado de trabajo hace varias décadas, desde el punto de vista de la distribución de tareas en el ámbito doméstico, esto, digamos, se ha corregido muy poco. Por lo tanto, la carga es, sin ningún lugar a dudas, doble. El otro tema que yo quiero, digamos, rescatar, hice mención antes, que tiene que ver con la violencia de género como el aspecto más tremendo de todos los problemas que, en definitiva, hacen a la problemática de género, que responden también a una cuestión de carácter cultural, donde estamos frente a una especie de asincronía. Todo el avance que la mujer ha realizado desde el punto de vista de la perspectiva de la igualdad de género, en la dimensión cultural, obviamente no le genera ningún problema. Ahora, todo lo que eso se ha avanzado normativamente, desde el punto de vista de la igualdad de oportunidad y la igualdad de derechos, en la perspectiva del hombre, en la dimensión cultural, no ha avanzado a la misma velocidad. Y por lo tanto, estamos claramente frente a una contradicción de orden sociocultural que estamos obligados a resolver. Que estamos obligadas y obligados a resolver. Porque también es verdad que algunas mujeres arrastran también, digamos, los factores y vectores de la llamada cultura machista, patriarcal o paternalista. Entonces, que nosotros concretemos la paridad desde el punto de vista de la representación político-institucional es una cuestión que tenemos a la mano. Ahora, el horizonte es la igualación de oportunidades real y concreta y terminar definitivamente con la violencia que proviene a partir de la desigualdad de género, a partir de la perspectiva de que la mujer, cuando se produce la violencia doméstica, es propiedad del hombre. Con esto hay que terminar, y esto claramente es un problema cultural que no lo vamos a resolver de la noche a la mañana.
Es un proceso de transformación que va a llevar muchos años. Entonces tenemos que generar un paso atrás del otro, y yo creo que esto va a ser un gran paso de contribución a ese proceso de transformación, porque cuando existan la misma cantidad de mujeres que hombres en el plano legislativo, en los órganos colegiados y en todas aquellas posiciones de responsabilidad político-institucional de las cuales estemos hablando, por obvias razones, por experiencia, por sacrificio de vida, por haberlo esto llevado, si se quiere, en la carne cotidianamente, va a haber mucha más preocupación, ocupación y voluntad y vocación de resolver esos problemas. Es decir, necesitamos mucho más actores y actoras, para que incrementemos el volumen de tratamiento y resolución de todos los problemas que hacen a, valga la redundancia, la problemática de género. Que haya más mujeres, acá quedó creo que bastante claro, la legislatura porteña hoy tiene un 65% de varones y un 35% de mujeres. Son, si la cuenta no me falla, o si mal no recuerdo, 21 colegas legisladoras contra 39 varones. ¿Estamos? Cuando haya 30 y 30, 50 y 50%, pero 30 y 30, obviamente va a haber mucha más voluntad y vocación de resolución de todas aquellas cuestiones que hacen a la problemática de género. Entonces lo nuestro no es solamente la concreción de una reivindicación, estamos en lo puntual que tiene que ver con la igualdad de derecho político en el plano de la responsabilidad y la representación política, sino que es una contribución al proceso de transformación de carácter sociocultural, donde la normativa, la enunciación o la declamación, no alcanza. Hay que darle a eso la profundidad, el volumen y la escala que hace falta. Y curándonos en salud desde la perspectiva del varón, tenemos que reconocer que como género venimos rezagados, venimos claramente rezagados. Entonces, tenemos que permitirnos a que nos ayuden las mujeres a que nosotros nos pongamos a tono con lo que hace falta en este momento. Entonces, el aprendizaje del cual hablaba tiene mucho que ver con esto. A mí las cosas que más me impactaron claramente fueron las marchas de Ni Una Menos. Uno a veces ni siquiera tenía conciencia o naturalizaba o trataba de darle la explicación, ¿no?, a partir de esta cuestión de la contradicción cultural en el ámbito doméstico, ¿Estamos? Pero que esto lo hayamos podido ver con toda la crudeza que implica, creo que nos llamó a muchos varones la atención, nos puso más o menos en línea con lo que hay que hacer y, en definitiva, en el marco de la responsabilidad política que tenemos, no solamente institucional, sino en el marco de la responsabilidad política desde el punto de vista programático, porque acá, muy agradecido al acompañamiento de Natalia y de Roy Cortina, pero obviamente yo tengo que decir que el Frente Renovador programáticamente viene planteando esto, dentro de sus propuestas de cara a la opinión pública, y obviamente también tengo que reconocer tanto a Marcela Durrié como a Malena Galmarini, porque son luchadoras históricas de esto junto a todas las luchadoras que hay acá, también obviamente Fernanda Gil Lozano, no quiero extenderme con nombrarlas a todas, porque obviamente todas tienen el suficiente mérito de haber contribuido para llegar a este momento que, insisto, es un hito en ese proceso de transformación que tenemos que llevar adelante. Si eso se avanza sustancialmente y en serio, como se planteaba acá, vamos a tener una sociedad más justa y yo también diría mucho más saludable desde el punto de vista de cómo una sociedad tiene que marchar en lo que hace a la convivencia en la diferencia. Muchísimas gracias. Acá estamos, el canal Volver, ¿no? Y le digo realmente con emoción, porque es como juntar a la vieja banda que en algún momento
hicimos esa masa crítica de voluntad política que logramos el cupo. Y después está nuestro reemplazo biológico. Están, en mi caso, a ver, está mi hija y mi sobrina. Además, esta que es como si fuera mi hija, porque la madre de ella militaba con nosotras en esa época y acompañaba esa pelea. Exactamente. Con Nina, no me acuerdo qué quilombo tuvimos con un micro yendo a Rosario en el primer encuentro nacional de mujeres, en el primero. Entonces, la verdad es que, a ver, tengo esta sensación de que esto es una bola. Bueno, si me olvidé de alguna, Hilda, disculpen, pero de verdad esto es como esta continuidad, que además no empezó con nosotras y que va a seguir, digamos. Porque yo ya a esta altura estoy absolutamente segura de que esto termina como la ley de cupos, que éramos 4 locas sueltas y terminó votada por unanimidad. Y esta ley va a salir por unanimidad en la Nación, y va a salir por unanimidad acá, y va a salir por unanimidad en la provincia de Buenos Aires. Y nada, creo que esta es una pelea que no termina, y dentro de poco vamos a tener acá, yo voy a tener acá mis nietas, ¿no? Y salvo que esta vez creo que tenemos el acompañamiento de los varones. Entonces, mi mayor homenaje es a los varones que son capaces de acompañarnos. Sobre todo porque, como dice Javier, y yo le hacía chistes de costado, pero la verdad es que mucho más aquellos que no vienen de familias, porque qué gracia que mis hijos que han andado con un palo pegándoles en la cabeza para que entendieran, entiendan de qué hablamos cuando hablamos de las cuestiones de género, es lógico. Me parece que es muy meritorio que hablen de esto los varones que vienen de familias tradicionales, de madres tradicionales, de educación tradicional. Y en esto yo quiero reivindicar a Sergio, porque Sergio viene de una familia tradicional, de una familia de inmigrantes italianos, como él siempre dice, y creo que es mucho más difícil para ellos que para nosotras hacer este clic de entender por qué peleamos por una sociedad que es más justa para todos. Así que nada, yo ya de esto no quiero hablar. La verdad es que quiero agradecer a las 2 generaciones. Además, quiero aclarar que muchas de mis amigas del canal Volver, hoy estamos en lugares distintos en la política y sin embargo están acá. Así que gracias Virginia, gracias Nina, gracias Hilda, gracias chicas. En primer lugar quería agradecer la invitación de Javier, del diputado Gentilini, a participar de esta mesa, que es una mesa cuasi familiar y de amigos, así que me siento muy cómoda. Creo que para todos los que estamos hoy acá es una obviedad, ¿no? Hablar de esto, de la participación, de tener una ley para que las mujeres participemos en igualdad de condiciones reales en la política activamente y en la toma de decisiones en las instituciones de nuestro país. Porque sí, ¿no? Porque representamos la mitad de la población y porque, parafraseando al primer ministro canadiense, porque estamos en el año 2016, cuando se le preguntó por qué la mitad de su gabinete eran mujeres. Pero no hace falta irse al hemisferio norte, por suerte, porque acá tenemos a unas luchadoras que en Argentina Argentina fue, como bien lo dijo el video, fue el primer país que estableció en el año 1991 una ley de cupo. Gracias a esa ley de cupo, en el 93, lo que permitió es que en la elección en donde se implementó, la representación femenina pasara del 5 al 14% y en la elección siguiente se duplicó. Entonces, esto numéricamente es evidente y es así. Pero además también no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, porque gracias a que estas mujeres que ingresaron al Congreso Nacional y aportaron su experiencia social, su mirada y su experiencia social, salieron leyes importantísimas, como puede ser, no voy a hacer una lista exhaustiva, pero puede ser la ley de cupo sindical, como la leyes integral de niñas y adolescentes, la ley integral, como bien habló Javier, contra la violencia de la mujer. Bueno, y esa participación es fundamental, pero pareciera
que se circunscribe al andarivel de lo del legislativo, porque la verdad, está bien, acá estamos en el cuerpo legislativo, pero me parece que esta discusión tiene que exceder al ámbito legislativo. Y la verdad es que el exceso igual de las mujeres a cargos de poder y a la toma de decisiones se nos ve vedado o se nos ve limitado a muchos otros ámbitos, como pueden ser las intendencias, las gobernaciones, los ministerios, y basta con ver una foto de el gabinete de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires o el gabinete del actual presidente para ver que en realidad eso es un piso, terminó siendo un techo más que un piso. Y ahí me quiero referir, en los fundamentos está muy claro que con esto no alcanza, con la ley de cupos no alcanza, porque en los fundamentos de la ley dice que la ley de cupos se ha interpretado no como un mínimo para mejorar, sino como un máximo. El cupo de 30% pensado como un piso terminó siendo un techo. Y esto es evidente y está claro que es así. Entonces, ahora vamos por la paridad, por una ley de paridad, por eso apoyé este proyecto. Y tratando de, una ley de paridad, ¿para qué? Para que esa igualdad formal se lleve a la práctica en una igualdad de resultados. Entonces, parafraseando y hablando un poco de las contradicciones socioculturales que habló Javier, porque acá creo que todos nos ponemos de acuerdo y es un problema, tenemos que tratar de ver. Una de las cuestiones que se nos dice, que nos critican, es que la participación política de la mujer no debe tratarse de porcentajes, sino de mérito. Entre otras cuestiones, ¿no? Otro de los argumentos es que las listas, que va a ser difícil armar listas de coaliciones y que el temor es que se ponga a las novias de, las mujeres de, las esposas. Nosotros lo que exigimos es esa igualdad de trato para que después discutamos sobre el mérito de todos, de los hombres y de las mujeres, porque no, pues si no parecieran. No, eso por supuesto que no todos somos, pero digo, pareciera que a las mujeres se nos exige más mérito, ¿no? Para llegar. Y las estadísticas demuestran absolutamente lo contrario, porque a nivel nacional las mujeres somos las que terminamos más los estudios y hay estudios de las legislaturas donde muestran que proporcionalmente las representantes mujeres tienen más estudios que los representantes varones. Un caso concreto, esto se da en todas las provincias excepto Corrientes, pero un caso concreto en Misiones, el 100% de las diputadas mujeres tienen estudios universitarios y el 65% de los hombres lo tienen. O sea que no es una discusión de mérito tratando de contraargumentar afuera de esta sala, ¿no? Entonces, con esta ley lo que queremos garantizar es un trato igualitario, porque es una cuestión de calidad democrática, es una cuestión de derechos ciudadanos. Entonces, la verdad es que acompañé este proyecto con mucho orgullo. Me puse contenta que lo presentara Javier, que fuera un hombre el que presentara el proyecto de paridad, porque justamente no se trata de una cuestión de sexo, se trata de una cuestión de cómo hacemos una sociedad más justa. Así que vamos a ir juntos a la par a las comisiones para discutirlo. Y para cerrar, solo contarles que yo esta semana presenté un código electoral, no sé si sabían, donde está incluida la cuestión de género. No sé si sabían que la ciudad de Buenos Aires no tiene un código electoral y se rige por las leyes nacionales. Después de 20 años de autonomía, la autonomía no se ejerce en tener leyes que regulen la actividad política. Entonces nosotros presentamos un código electoral donde está la cuestión de paridad y donde incluimos dos cuestiones que nos parecieron esenciales para el cumplimiento de la ley de cupo y que está en la ley del diputado Gentilini, que es el tema de la alternancia de los sexos y que después cuando se produce una vacante, que el que lo reemplace sea del mismo sexo del que se fue.
porque nos dimos cuenta, y algunos se dieron cuenta, más vale tarde que nunca, que el tema de la violencia de género y los temas que se vinculan con la discriminación de la mujer no son cosa de mujeres, son cosas de todos, de hombres y de mujeres, que compartimos el mismo camino de construcción de una nación que quiere ser más igual, más justa y más igualitaria. La realidad de los hechos, más allá de lo histórico que acá las compañeras nos pueden comentar, y además uno se quedaría horas escuchando, porque esas conquistas de ellas, cuando Marcela me cuenta, cuando Liliana, son conquistas que a mí me daban como un poco de envidia. Yo digo, yo querría haber estado ahí, en ese momento, en ese balcón del Congreso. Y en una charla que tuve con Malena no hace mucho tiempo por WhatsApp, ella me dice, pero Petisa o Linda, vos ya sos parte de esta historia, porque yo me emocionaba de la movida que se había hecho en la Cámara de Diputados hace una semana, donde si bien nosotras convocamos desde el Frente Renovador, no lo hicimos en forma egoísta, lo que dijimos es, hagamos una gran movida entre todos los bloques, porque esto nos interesa a todos. Nuestro proyecto es un proyecto más en medio de otros tantos proyectos vinculados con la paridad electoral, con la paridad política. Estábamos discutiendo la reforma política y ni siquiera habían puesto a la vista los proyectos vinculados con paridad electoral. Entonces, estos olvidos son los que nosotros, la atención nuestra tiene que estar puesta ahí. Si fue intencional o no intencional, no importa. El tema es que todos, diputados y senadores, nos levantamos y dijimos, esto tiene que estar en la reforma política. Esta discusión tiene que ser de previo y especial pronunciamiento en la reforma política, porque esta es una cuestión que nos interesa a todos y va a hacer de que tengamos una mejor democracia. Y por eso es que a mí me emocionaba el sentido de haber hecho esa movida que no tenía color político, y Malenia me decía esto de que era parte ya de esta historia. Y eso me hizo sentir de que estaba mucho más cerca de lo que nosotros nos habíamos imaginado, como esa ilusión de que, bueno, se va a discutir este año reforma y tenemos que estar atentos porque no van a querer discutir el tema de la paridad. Y la verdad que está mucho más cerca de lo que nosotros tal vez nos hubiésemos imaginado. Y creo que esa tal vez fue la sensación de muchas mujeres en aquel año 91, pensando que tal vez no era tan cercano en el tiempo, pero que estábamos construyendo paridad igual en el reclamo. En algún momento, la realidad es que en algún momento la sociedad, cuando barajó las cartas, distribuyó órdenes, y en ese orden arbitrario posiblemente nos hicieron creer que lo masculino era superior a lo femenino. Creo que es momento de empezar a discutir nuevamente con nuevas reglas de juego, tal vez con aquellas reglas de juego que siempre hay que leer antes de empezar cualquier juego de mesa de familia, y decir, bueno, las reglas del juego se parten desde la igualdad, somos todos iguales y empezamos y partimos desde ahí. Partamos de la igualdad de derechos. Yo quiero terminar simplemente diciendo que en este repensar de la política, el poder no tiene sexo. El poder no es masculino ni es femenino. El poder se comparte en la construcción. Y si algunos hombres o algunos varones se sienten tocados porque entienden que les estamos sacando algo que les pertenece, me parece que se tienen que replantear simplemente que nadie puede sacarle a nadie lo que no es del otro. El poder es para construir igualdad, y nosotros, hombres y mujeres, creo que todos los que estamos acá compartimos esto, de que lo que tenemos es voluntad política de transformar. Y en esto no hay competencias. Y lo mejor para cualquier ámbito es en realidad compartir desde las diferencias y desde la construcción diversa y plural. Así que seguramente los espacios de poder con la paridad van a ser más sanos,
más democráticos, más pares, caminando hombres y mujeres a la par para construir la Argentina que nosotros todos ansiamos, que es más igualitaria y más equitativa. Gracias. Para mí es una alegría estar en esta mesa como legislador, como socialista, por el tema que estamos abordando, haber sido invitado a participar en este panel, cuyo objetivo es la presentación de un proyecto que, como todos saben, va a impulsar la paridad de género en el sistema de candidaturas a cargos representativos en la ciudad. Sinceramente es un motivo de orgullo estar aquí. Mi felicitación obviamente a Javier. Yo no sé cómo habrá sido el proceso de aclimatación en el Frente Renovador, pero acá lo ha cumplido sobradamente. Y hay muchas iniciativas que se han presentado en la legislatura sobre este tema. Es verdad lo que él planteaba. Es muy interesante el proyecto que también o va a presentar o ya han presentado de código electoral que hacía referencia Natalia. Pero bueno, la verdad que él ha conseguido un consenso importante y eso en la tarea de un legislador es gravitante, juntar muchas voluntades para lograr el consenso y que esto pueda salir. Así que ese mérito lo tiene y nadie se lo va a sacar. Así que yo estoy muy agradecido de estar aquí en esta... Y obviamente estoy muy contento de estar en una mesa compartiendo con Marcela, con Carla, con Natalia y con Malena. Brevemente decir que, a ver, la Argentina es un país muy paradojal, es un país de leyes inclusivas, de normativas y de legislación audaz que llama la atención en el mundo, pero de realidad mucho más tacaña, si se quiere, no tan audaz, muchas veces regresiva, bastante conservadora, y voy profundizando, bastante reaccionaria. Y a veces asombran las leyes que salen, que son de avanzada y se estudian en el mundo, y tal es el caso de la ley 24.012, que colocó a la Argentina en un lugar pionera en materia de igualdad de género. Algunas leyes, por esta situación paradojal del país, quedan en los cajones y no se aplican nunca. Los ejecutivos no tienen vergüenza a veces ni siquiera, no las reglamentan a las leyes. Bueno, esta ley tuvo un impacto. Todos los que hablaron antes fueron muy concretos. Ustedes saben qué impresionante imaginarse un Senado en donde solamente el 5% fueran mujeres. Ya en el Senado, que es una institución bastante complicada, ¿no? Bastante conservadora, la Cámara Alta, como en todo sistema republicano, tiene esas características, bicameral. Entonces, imaginar esa transformación y que además logró que en los cargos institucionales en estos últimos 20 años la mujer fuera más gravitante políticamente, protagonista políticamente, es evidente que ha tenido un impacto positivo. Es decir, ha sido una ley audaz, justa y que ha producido una transformación en la realidad. La Ciudad de Buenos Aires no se ha quedado atrás. La Ciudad de Buenos Aires, 5 años después, concretó su proceso de autonomía. En esta ciudad, obviamente, las listas no pueden tener más de 2 personas del mismo sexo seguidas, o sea que se cumple esa ley de cupo. Y bueno, no es por una cuestión de autobombo, pero ya lo planteó antes, creo que Javier, hay una experiencia pequeña, pero importante para los porteños, que es la ley de comunas, que es la primera ley en donde hay una paridad de género. Lo veo a Rodrigo Herrera Bravo y me acuerdo todo lo que tuvimos que trabajar para que esta ley sea sancionada en los 48 barrios porteños y en este salón con discusiones que eran terribles. Pero es un antecedente muy interesante de esta ciudad, que se puede ver coronado con la sanción de esta ley y que haría obviamente justicia. Me parece que la ley también es interesante. ¿Por qué? Porque afecta también las estructuras internas de los partidos.
los partidos, todos, sin excepción, son bastante hipócritas. Para afuera, todos los partidos hablan de la paridad de género, del cupo, el protagonismo de la mujer, que Alicia Moró, que Eva Duarte, que Florentina, que acá, que allá, pero cuando llega el momento, uno entra a esos locales partidarios, y hay olor a testosterona de sobra, ¿sí? Entonces, claro, por no decir, bueno, pero lo que quiero decir, que esta es la realidad que nosotros tenemos. El famoso techo de cristal del que se habla, que impide que las mujeres lleguen en los sectores privados y de cargos, en sectores privados, en puestos de jerarquía, existe también en los partidos políticos. Esa es la realidad. A la mujer le cuesta más hacer campaña, la mujer tiene menos presencia en los medios, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante entender lo siguiente, ya creo que lo han abordado otros panelistas. Cuidado con la relación del mérito con la igualdad. Porque el mérito es importante, incluso es una obtención de hace 200 años, ¿no? Con la Revolución Francesa. El mérito es importante. El mérito con desigualdad es impotente, ¿sí? Porque si en un matrimonio o en un grupo yo divido mujeres y hombres, digo, todos tienen el mismo mérito, mirá qué inteligente que esa mujer, qué inteligente que es ese hombre, bueno, fenómeno. Pero no, las tareas de la casa las tiene que hacer la mujer, la crianza de los hijos, la mujer, la que atienda a los abuelos que están viviendo en la casa, la mujer. Entonces, el mérito no es igual para todos, ¿no? Esto hay que entenderlo. Entonces, para los que se equivocan y piensan que es una cuestión de mérito, no, se están equivocando y mucho. Es un problema de igualdad y de desigualdad. Por eso, ¿y por qué digo lo de los partidos políticos? Porque en los partidos políticos se introduce el estereotipo de la sociedad machista que impregna toda la sociedad. Pero quiero ir, para mí, a lo más importante, si ustedes me permiten, que es que el estereotipo cultural, ¿sí?, viene de algo más profundo, que me parece que la importancia de esta ley es lo siguiente. Las barreras que hay que resolver, perforar, los problemas profundos que hay que resolver con el tema de la desigualdad de género, tiene que ver con la estructura económica y social. La desigualdad de género es la desigualdad más profunda y ancestral de la humanidad, ¿sí? Historiadores como Hobsbawm, gran socialista, que planteaba la revolución más importante de que el ser humano está dando vuelta hace 10.000 años en la Tierra, ocurrió hace 100 años. Es la más profunda y silenciosa, que es el avance del protagonismo, primero en el mercado de trabajo y luego en la política, de la mujer. 100 años de 10.000. Y es muy profundo eso. ¿Y en qué se expresa? Pues yo digo, esta ley, si pensamos que es un punto de llegada para que haya una justicia en cuanto a la cantidad de diputadas y de diputados, sí, queremos que haya una justicia, queremos que, si la mitad de la población son mujeres y la mitad son hombres, los cargos del Ejecutivo también deberían ser, y los cargos parlamentarios deberían ser 50 y 50. Pero en este proceso, en donde la mujer está todavía en desigualdad, esta es una ley que tiene que servir como plataforma para dar peleas por el futuro, ¿sí? Peleas que tienen que ver con la brecha salarial, peleas que tienen que ver con la organización de las responsabilidades domésticas en una batalla económica, porque es económica también, política y cultural, que tiene que ver que hay menos oferta educativa incluso para las mujeres. Si uno ve bien las estadísticas, cuando por ejemplo en la Universidad de Buenos Aires los mejores promedios, los mejores estudiantes son mujeres. Esa es la pelea que hay que dar. Desde hace 20 años que hay más mujeres en los cuerpos legislativos de Argentina. ¿Ustedes piensan que es casual que se aborden más los proyectos vinculados a la familia, a la niñez, a la trata, a la violencia de género? Es porque hay mujeres. Porque eso produjo un cambio cultural. Entonces, estas leyes hay que usarlas como una plataforma para nuevos combates políticos para el futuro. Por eso pienso que es tan importante, y con eso vamos a estar honrando a tantas miles de militantes
anónimas de la Argentina y del mundo, feministas, en nuestro país de todos los colores políticos, que han dejado incluso jirones de su vida en los derechos, en la defensa de los derechos de las mujeres. Tenemos que honrar eso, tenemos que honrar en serio la lucha de Alicia Moró, la lucha de Eva Duarte, la lucha de Florentina Gómez Miranda, porque le va a hacer muy bien al país, porque va a ser un avance, porque las mujeres son, como decía Confucio, la mitad del cielo. Y hay que bajarlas del cielo y esa mitad hay que llevarla a la tierra para hacer justicia. Y con eso vamos a estar viviendo en una mejor ciudad si aprobamos esta ley y seguramente en un mejor país. Muchísimas gracias. Después de que hablaran tantas personalidades y que abordaran todos los temas, las áreas, las aristas, es difícil hablar y no repetirse. Así que lo primero que quiero es decir que estamos viviendo un momento histórico, que no siempre se dan en la Argentina y en el mundo momentos históricos y que esos momentos históricos además produzcan revoluciones. Argentina fue siempre pionera en estas cosas, los últimos 10 años nos fuimos quedando atrás, pero nuevamente retomamos, siento yo hoy, ese sendero de vanguardista que tuvimos respecto de la defensa de los derechos, de la justicia social. Así que, tratando de no pisarme con los que hablaron antes, sí quiero agradecer a aquellas mujeres, primero, que desde el socialismo pelearon mucho, a pesar de que no lograban llegar, pero que fueron las primeras heroínas. Después, por supuesto, a mi amada y querida Eva Duarte, porque no solamente, como decía Nati, la cercanía hace que le diga Nati, pero es una señora legisladora. Como decía Natalia, no solamente que bueno, que en Argentina las mujeres lograron el voto femenino, sino que además, como pudimos estudiar con Marcela, mi vieja, nunca sé muy bien cómo decirle, Argentina fue el primer país en el mundo en el que en la misma elección las mujeres pudimos no solamente votar, sino además votar mujeres. Es decir, que en la misma elección pudimos votar y además ser candidatas. Después de eso fuimos también los primeros en llegar, más allá de que se estaba discutiendo en muchos lugares del mundo, las leyes de cuotas, de cupo. Y acá sí quiero agradecer a Marcela Durrié, a Liliana Gurdulich, a Virginia Franganillo, bueno, y tantas otras, a Fernanda Gil Lozano, a Esther Fandiño. A Esther Fandiño y a tantas otras que hoy no están acá, pero que la verdad es que nosotras probablemente no estaríamos si no fuera por ellas, que nosotras éramos chicas y entonces se iban a pelear con los caudillos al interior de la Argentina, ¿no? Y no voy a contar una anécdota, mi mamá no quiere que cuente nunca, pero no importa, peleándose mucho con los varones, logrando la ley de cupo, absolutamente, chicas, también, absolutamente. Y creo que en este momento, además, absolutamente, yo banco el cupo laboral de las personas trans. Y me parece que en ese momento, en ambos momentos, las mujeres estaban muy solas, y entonces yo siento que este es un momento un poquito más importante. Porque como decían las chicas, deja de llorar, porque como decían las chicas, que hayan varones, y lo voy a decir aunque suene feo, no solo necesitamos mujeres con huevos, sino necesitamos varones con ovarios. Entonces, tener varones que se animen, en el fondo, a discutir su propia masculinidad, en los términos de los estereotipos de los que hablaba Roy, a mí me pone sumamente orgullosa, no de mí, no de estos grupos de mujeres, ni siquiera de estos varones, sino de la sociedad argentina. Me pone muy orgullosa. Por supuesto que además voy a agradecerle a Sergio Massa,
que haya liderado con la fuerza y la vehemencia que lideró este proceso. Voy a agradecerle también al exgobernador José Manuel de la Sota, que fue el primero en incluir, no en una ley, sino en la Constitución provincial, la necesidad de la paridad, sino que además, como decía Roy, este es un nuevo inicio, no es ni cerca el final. Nosotros estamos de acuerdo en que tienen que ser 50 y 50, una y uno, o uno y una, como elijan, pero una y uno en las listas de legisladores de todos los partidos, de todas las provincias, de todos los municipios, sino que además yo creo que hay que empezar a avanzar con el resto de las instituciones pluripersonales. Y no es solamente con los estatales, más allá de que el Estado, que fue creado para regular las relaciones entre los seres humanos, tiene que ser el primero, porque a partir de ahí es cuando uno va dando el ejemplo y imponiendo reglas hacia los demás, pero también la justicia, los sindicatos, los partidos políticos, hasta la AFA. Porque yo voy a la cancha igual que un montón, ¿o no? Esto de que los nenes juegan a la pelota, las nenas jugamos a las muñecas, o que las nenas ayudamos a las mamás a levantar la mesa, y los varones, bueno, que vayan a jugar para que no molesten. En mi casa, mi hijo varón levanta su plato como cualquiera, ¿sí? Entonces, ahí volvemos al tema de la justicia social. Digo, no hay justicia social si no hay equidad de género en la distribución de todas las tareas, en el mercado laboral, en las tareas domésticas, en la crianza de los chicos, y que estén hoy, mi mamá, pobre, dejó de ser Marcela Durré para ser la mamá de, pero yo también soy orgullosamente la mamá de Milagros y Tomás, digo, que esté mi vieja acá, habla de cómo las cuestiones culturales van pasando intergeneracionalmente. Entonces, todos los que hoy somos adultos, necesariamente tenemos que incorporar estas cosas para trasladarlo a nuestros hijos y nuestros nietos, para que en el futuro, y no en un futuro lejano, sino en el futuro más cercano, Argentina pueda ser realmente socialmente justa, políticamente soberana, independiente y económicamente independiente, porque si no, todas estas cosas van a seguir siendo declamaciones, van a seguir siendo políticamente correctas, van a seguir siendo titulares en algún diario, y necesariamente para que estas cosas tengan resultados, impacto real, para que la igualdad entre los hombres y las mujeres sea real, necesariamente tienen que ser peleas multipartidarias. Por eso retomo lo que decía Carla, de la importancia que para mí también tuvo, porque a decir verdad no creía tanto que sucediera esta movida en el Congreso Nacional, donde estábamos todos los partidos. Yo le agradezco enormemente a Natalia y a Roy, que son de su mamá y que son y del socialismo. Me encantaría ver acá al Frente para la Victoria y a Cambiemos, porque son ellos los que tienen hoy supuestamente una representación más importante de acuerdo a la última elección, pero me enorgullece también que el Frente Renovador, que salió tercero, que es una expresión política más minoritaria, esté todos los días marcando agenda. Así que yo quiero volver a agradecerles a todos por estar, por supuesto a las mujeres, pero más a los varones. Entiendo también, para no ser hipócrita, que debe haber un montón acá que están sentados y que no creen en la paridad. Pero ¿saben una cosa? No me importa, porque si el resultado es que próximamente seamos 50 y 50, el siguiente resultado es una sociedad más justa. Así que muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos por haber participado. Queda entonces presentada esta ley de paridad.